recinto. Asimismo, extendemos nuestro saludo a las personas que se conectan a través de los diferentes canales de comunicación. Les recuerdo que estamos en vivo desde Facebook Live y también desde la cuenta oficial de la Secretaría de Salud Pública Municipal en YouTube. Continuamos entonces con este foro virtual de investigaciones en Cali de frente a la pandemia, dándole paso a la exposición denominada Conocimientos, actitudes y prácticas de la población caleña frente a las medidas de prevención de la COVID-19. El objetivo de esta investigación es caracterizar los conocimientos, actitudes y prácticas de la población caleña frente a las medidas de prevención de la COVID-19. Por lo cual saludamos a la doctora María Teresa Varela Arévalo, psicóloga, magíster en epidemiología, doctora en salud, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana. La tenemos en este momento a través de la plataforma Skype. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias a todos. ¿Están escuchándome bien? Bueno, buenas tardes. Entonces vengo a presentarles la ponencia denominada Conocimientos, actitudes, prácticas y significados de las medidas de prevención del COVID-19 en la población de la ciudad de Cali. Es una investigación liderada por dos grupos de investigación de la Universidad Javeriana con trayectoria en el abordaje de aspectos psicológicos y sociales relacionados con problemáticas de salud y enfermedad. Siguiente, por favor. Para contextualizar un poco este estudio, es importante entender la magnitud de la pandemia y de las medidas de prevención decretadas para el país y para la ciudad, que generaron un importante impacto en los ciudadanos, teniendo que asumir rápidamente cambios que minimizaran el riesgo de infección. En Colombia, particularmente, el aislamiento obligatorio que empezó el 25 de marzo y que se ha prolongado hasta agosto, ha generado un cambio abrupto en las rutinas cotidianas de las personas. Frente a este aislamiento y las demás medidas de prevención, ha habido aceptación por una parte de la población, pero también rechazo e incumplimiento de ciertas medidas por parte de otros. Ante un llamado realizado por la alcaldía para investigar cuáles eran esas razones del cumplimiento o incumplimiento de las medidas de prevención, empezamos a entender que era importante indagar cómo estaban esos comportamientos y prácticas de la población caleña, así como las actitudes que estaban teniendo frente a estas medidas y los conocimientos con los que contaban. Siguiente, por favor. En términos de los antecedentes, ahí ya pasó la clase. En términos de los antecedentes, es importante reconocer que en los últimos meses se han publicado diversos estudios que reconocen la importancia de conocimientos, actitudes, prácticas y de otros aspectos psicosociales que estarían relacionados con el cumplimiento de las medidas de prevención, entendiendo que la participación de las personas en ciertas actividades fundamentales para controlar la transmisión del COVID están relacionadas con estos aspectos. Actividades como, por ejemplo, el diagnóstico oportuno, la adherencia a las medidas de prevención, la comunicación de información sobre la situación de salud, entre otros. En Colombia tenemos varios estudios previos sobre conocimientos, actitudes y prácticas en otras enfermedades infecciosas que han mostrado su relevancia para las intervenciones en salud pública. Siguiente, por favor. En esa medida, entonces, nos propusimos investigar o caracterizar los conocimientos, actitudes, prácticas y significados de la población mayor de edad de la ciudad de Cali y, asimismo, identificar el impacto personal percibido del aislamiento en la población de la ciudad de Cali. Siguiente, por favor. Para esto diseñamos un estudio de tipo observacional transversal que realizamos por medio de una encuesta virtual en la que participaron personas mayores de edad que residieran en la ciudad de Cali y que aceptaran voluntariamente contestar la encuesta. Siguiente, por favor. Diseñamos una encuesta denominada CAPS COVID-19 que se construyó para el estudio, pero a partir de la revisión de instrumentos previos que estaban siendo publicados por otros estudios. Esta encuesta fue evaluada por jueces expertos y sometida a una prueba piloto. Se diseñó de forma virtual a través de la plataforma Google Forms y estuvo compuesta por 100 preguntas con respuestas cerradas que se contestaban en promedio en 10 minutos. Esta encuesta se divulgó por redes sociales, a través de contactos personales e institucionales y hacia el final de la recolección también por las redes sociales de la alcaldía.
La recolección se realizó entre el 21 y el 29 de mayo, previo a la primera fecha de finalización del aislamiento obligatorio que se tenía previsto. Este cuestionario en los participantes evaluados tuvo una alta confiabilidad con un alfa de Kronberg de 0,8 que nos muestra buenas propiedades psicométricas. Siguiente. La encuesta evaluaba varias variables, entre ellas características sociodemográficas, características del hogar, comportamientos relacionados con la detección del COVID, cumplimiento de las medidas de cuidado en el hogar cuando habían personas con COVID, comportamientos en general de la población frente a medidas de prevención, actitudes, conocimientos, percepción sobre el manejo de la situación de salud, percepción de impactos positivos y negativos de la pandemia y apoyo social percibido, entre otros. A lo largo de la presentación hablaremos de los principales resultados de algunas de estas variables. En términos del análisis, se hizo un análisis con el software Stata, un análisis descriptivo para el total de participantes y por comuna. Estos análisis fueron socializados con diferentes secretarías y con la alcaldía. Se realizaron también análisis por sexo, nivel educativo, estrato socioeconómico y rango de edad, y se realizaron algunos análisis múltiples mediante modelos de regresión logística para identificar posibles factores asociados al incumplimiento de 5 medidas de prevención escogidas. El estudio contó con el aval del Comité de Ética de Investigación de la Universidad Javeriana y respeta los principios éticos de la investigación con seres humanos, tanto a nivel internacional como nacional. A partir de la resolución 8430 se clasifica como una investigación con riesgo mínimo y que se respeta el anonimato de los participantes. Siguiente. Bueno, en términos de los resultados, siguiente por favor, vemos aquí entonces que 3.053 personas contestaron la encuesta en línea durante los 8 días de recolección. De los participantes, el 73% eran mujeres. En términos de las edades, participaron personas entre los 18 y los 90 años, que al clasificarlos en rangos de edad nos muestran que el 27% eran adultos jóvenes, el 61% adultos intermedios hasta los 59 años y el 12% adultos mayores. Tuvimos un 44% de participantes que representaban o que sus hogares estaban en estratos 3 y 4, 38% en hogares de estratos 5 y 6 y 18% de estratos 1 y 2. En términos de nivel educativo, el 16% tenían una educación de bachillerato inferior y el 84% una educación técnica, tecnológica o universitaria. En términos de la ocupación, el 46% eran empleados, el 16% trabajadores informales, el 14% desempleados, 12%, no alcanzo a ver que 12%, perdón un momento, estudiantes y 12% jubilados o personas dedicadas al hogar. Siguiente, por favor. Bueno, el primer grupo de resultados relacionados con el manejo del COVID en el hogar, cuando había una persona con COVID, nos va a mostrar que había un cumplimiento de las medidas de prevención, pero no en el porcentaje esperado. Encontramos, por ejemplo, que el 36% de las personas con COVID en sus hogares no se habían aislado en la manera en que había sido recomendado. Adicionalmente, encontramos que el 54% nunca o algunas veces no cumplía con el distanciamiento de 1 metro con otras personas del hogar. Un 36% compartía vajillas y vasos. Un 72% compartía el baño con otros familiares o personas que vivieran en el hogar. Y de ellos, solo el 51% desinfectaba el baño al utilizar. Adicionalmente, encontramos que un 45% no lavaba la ropa de forma separada, un 50% no desinfectaba superficies con las que tuviera contacto, solo el 45% usaba tapabocas al desplazarse adentro de la vivienda y un 62% no hacía disposición de desechos peligrosos de la persona con COVID de la manera adecuada. Siguiente, por favor. En términos ya de los comportamientos generales o prácticas de prevención frente al COVID, encontramos un alto cumplimiento. El 88% manifestaba permanecer en la vivienda todos los días o la mayoría de días. Encontramos un 87% que refería a utilizar el tapabocas al salir de casa o, por ejemplo, un 77% que lo usaba al recibir un domicilio. Encontramos un uso superior al 80% de implementos de protección en el hogar,
en el lugar de trabajo, perdón, en el transporte público, pero vemos allí señalado que los menores porcentajes están en prácticas como retirarse la ropa, zapatos y accesorios al llegar a la casa después de salir y bañarse inmediatamente al entrar a la vivienda después de salir. Siguiente, por favor. Bueno, en términos de los modelos de regresión que utilizamos para identificar factores asociados al incumplimiento de 5 prácticas, encontramos que el mayor incumplimiento de la medida de permanecer en la vivienda se dio en hombres y en personas jóvenes. Siguiente, por favor. El incumplimiento del uso del tapabocas al salir de casa fue más frecuente en jóvenes, en personas con bajos conocimientos sobre el COVID y en personas con una actitud negativa frente a las medidas de prevención. Siguiente, por favor. Y las 3 prácticas que vemos aquí señaladas: retirar la ropa, zapatos y accesorios al entrar a la casa, desinfectar elementos y paquetes que traemos a la casa y bañarse al entrar al hogar, se presentó un mayor incumplimiento en jóvenes, personas con bajos conocimientos sobre el COVID y personas con una actitud negativa frente a las medidas de prevención. Siguiente, por favor. Por otro lado, en términos de las actitudes, vemos aquí en el gráfico que en el 82% de los participantes se encontraron actitudes favorables hacia las medidas de prevención del COVID, principalmente relacionadas con, por ejemplo, estar de acuerdo con medidas de prevención estrictas para frenar el avance de la enfermedad, considerar importante extender el mayor tiempo posible el aislamiento obligatorio, intentar seguir la mayoría de medidas de prevención. No obstante, siguiente por favor, se presentaron actitudes desfavorables relacionadas, por ejemplo, con sentir que lo afecta demasiado no ver a los seres queridos, considerar que el COVID no es la principal preocupación, que hay otros problemas más urgentes, no sentirse preparado para enfrentar una infección por COVID o pensar que los medios de comunicación exageran la información. Estas actitudes negativas fueron más frecuentes en los hombres, en personas que viven en estratos socioeconómicos 1 y 2, en quienes tienen un nivel educativo de bachillerato o inferior, pero fueron similares en los 3 rangos de edad. Siguiente, por favor. En términos de los conocimientos, encontramos un alto nivel de conocimiento en el 89% de las personas, pero esos conocimientos fueron más bajos en personas que viven en los estados socioeconómicos 1 y 2, más bajos en quienes tenían un nivel educativo de bachillerato inferior, pero fueron similares entre hombres y mujeres y similares en los diferentes rangos de edad. Los principales conocimientos los principales aspectos sobre los cuales se tenían bajos conocimientos están relacionados con no reconocer la transmisión por el aire y contacto con superficies infectadas, pensar que se puede transmitir a través de mascotas y pensar que es necesario el uso de antibióticos sin fórmula médica ante la sospecha de tener COVID. Estos conocimientos, anterior por favor, estos conocimientos en nivel alto se relacionaron con actitudes favorables hacia las medidas de prevención. Es decir, estamos viendo una relación fuerte entre conocimientos y actitudes, y anteriormente vimos que estas 2 variables en nivel bajo o desfavorable se asociaron con mayor incumplimiento de las medidas de prevención. Ahora sí, siguiente. Bueno, otro aspecto evaluado fue la percepción del impacto personal del aislamiento obligatorio. Aquí lo que vemos es que en términos, por ejemplo, de la salud mental, se encontró o las personas perciben un fuerte impacto en términos de sentir que este aislamiento generó un cambio abrupto en los planes que se tenían para el año y unos altos porcentajes de personas que referían indicadores de estrés, ansiedad, tristeza, miedo o pánico, depresión y soledad. Pero estos impactos en salud mental fueron más fuertes o más negativos en mujeres y en personas jóvenes. A nivel físico del estilo de vida, observamos que el aislamiento obligatorio generó un aumento en el tiempo de uso de TICs, de computadores, internet, etcétera, una disminución importante de la actividad física en el 42%, empezar a sentir dolores y molestias musculares, un cambio o impacto en el tipo de prácticas sexuales, en la privacidad e intimidad con los miembros del hogar, una disminución de la cantidad o calidad de alimentos que consumen, y también un aumento en el uso de videojuegos y en el consumo de alcohol en un porcentaje pequeño pero importante. Estos cambios en el estilo de vida se percibieron como mayores en la población joven. Siguiente.
A nivel económico y laboral, vemos aquí porcentajes importantes de, por ejemplo, perder el trabajo, reducción de ingresos, aumento en las horas de trabajo, dejar de recibir ingresos completamente, etcétera, o no haber podido trabajar, y ese impacto laboral y económico fue percibido como más negativo por las personas de estatus 3. Por último, en términos del impacto a nivel social interpersonal, vemos aquí posiblemente dos de los mayores impactos positivos, y es percibir que el aislamiento obligatorio permitió fortalecer relaciones sociales por medios virtuales y que les ha permitido a las personas tener mayor tiempo para estar en la familia. Sin embargo, vemos también que un 38% refiere que ha tenido que asumir múltiples roles simultáneamente: roles de trabajo, cuidado de los hijos, acompañamiento escolar, cuidado de personas enfermas, labores del hogar, entre otros. Y estos impactos, particularmente de asumir múltiples roles, fue más frecuente en las mujeres y en las personas del estrato socioeconómico 5. Siguiente, por favor. En términos de lo que les he presentado, pues hay algunas conclusiones importantes, y es que los resultados muestran la importancia de las actitudes favorables, los conocimientos adecuados para llevar a cabo prácticas de prevención. Nos muestran entonces la importancia, digamos, de la educación, de entender qué es lo que está pasando, por qué la medida de prevención funciona, etcétera. Nos muestra que los hombres, especialmente si son jóvenes, son una población objetivo que requiere de ciertas estrategias de educación ajustadas a sus características. Particularmente los hombres jóvenes, digamos que sería importante mejorar o trabajar por mejorar su percepción de riesgo, el desarrollo de prácticas de autocuidado y mejorar sus conocimientos y actitudes frente a la prevención del COVID. Los resultados nos muestran también un importante impacto temprano del aislamiento obligatorio. Recordemos que la medición fue realizada a finales de mayo, es decir, a 2 meses de iniciar el aislamiento. Para ese momento de llevar solo 2 meses, el impacto percibido es bastante alto, tanto en la salud mental como en los estilos de vida a nivel económico, social y ocupacional. Y la pregunta que queda es, a partir de, digamos, el tiempo que ha transcurrido posteriormente, si estos impactos se perciben como que han empeorado o que han mejorado desde ese momento de la medición. Siguiente, por favor. A pesar de las limitaciones múltiples que puede tener el estudio en términos del instrumento, de la medición, de la representatividad de los participantes, hay algunas recomendaciones que se pueden generar estos resultados que hemos estado presentando y discutiendo en diferentes instancias en tomadores de decisiones de la ciudad. Una de ellas es la necesidad de realizar un mayor énfasis en las medidas de prevención y manejo de personas con COVID al interior de sus viviendas. Encontramos mucho desconocimiento sobre cómo manejar a la persona en el hogar. La educación en salud en general debe mantenerse y reforzarse, teniendo, digamos, una evidencia sobre cómo los conocimientos van a estar relacionados con las actitudes y con asumir las prácticas de prevención. Nos muestra la necesidad de priorizar estrategias de educación en salud en personas con bajo nivel educativo y que viven en estratos socioeconómicos bajos, donde se presentó en mayor medida el incumplimiento y también bajos conocimientos. A partir incluso de lo que hemos estado discutiendo con las personas y con los tomadores de decisiones, se recomienda generar espacios de discusión con la comunidad respecto a los temas que desconocen y respecto a ciertas creencias que parten de noticias falsas, de información no científica, teorías conspirativas y demás, que circulan fácilmente por redes y que las personas pareciera que les queda más fácil creerle que a la información científica. Es importante también entender que hay una necesidad muy fuerte de promover el autocuidado y la salud mental de la población. Importante sería fortalecer las líneas y servicios de apoyo psicosocial. Vemos allí unos porcentajes importantes de afectación en términos de estrés, de ansiedad, de depresión, de soledad, que pueden haber empeorado hasta el momento. Y la importancia de programas de fortalecimiento de redes de apoyo emocional, material e informacional a nivel comunitario, que permitirían anclar allí, digamos, algunas estrategias de educación comunitaria que nos permita mejorar los conocimientos, las actitudes y las prácticas. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Esa es la información principal que les queremos compartir a partir del estudio CAPS. Muchas gracias, doctora María Teresa
Varela Arévalo, psicóloga de la Universidad Javeriana de Cali. Doctora, voy a dar lectura de algunas de las preguntas e inquietudes que ingresaron por medio de los canales virtuales. La primera dice, ¿me escucha? Sí, señor. Vale. ¿Cuál es el consejo para cuidadores de pacientes COVID? ¿El consejo para cuidadores de pacientes COVID? Sí, señora. Bueno, pues yo pienso que para cuidadores y para los mismos pacientes es importante que comprendan cuáles son esas medidas de prevención y de manejo en el hogar y por qué son importantes. Nosotros lo que hemos encontrado con el estudio es que hay una baja percepción de riesgo en aquellas personas o hogares donde no se asumen las medidas de prevención. Entonces, cuando se piensa que esto es solo una gripa y que no hay necesidad de tener un cuidado adicional, pues se corre en el riesgo de la transmisión adentro de las familias o con hogares cercanos. Entonces, en términos, yo creo que de consejo sería que las personas puedan acceder a información muy clara, muy precisa, de fácil acceso sobre cómo cuido a un familiar, si tengo en el hogar, pues digamos, una persona diagnosticada. Pienso que el tema de la educación, del seguimiento a los hogares, pienso que desde salud pública es importante hacer un seguimiento en los hogares, garantizar que se esté llevando a cabo las medidas de prevención, pero no solamente en términos como de seguimiento y monitoreo y ya, sino de poder aprovechar estas visitas de seguimiento para promover educación, para promover la comprensión, para promover como esa responsabilidad y ese empoderamiento del cuidado de la salud de todos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Hola, hola. Segunda pregunta, doctora. ¿Piensa que la salud mental de los niños está afectada por la pandemia? Sí, mucho. Apenas estamos empezando a tener resultados de estudios que se han preguntado por los niños. Tenemos evidencias más claras del impacto en adultos y del impacto, por ejemplo, en jóvenes y adolescentes, pero en los niños, dada la dificultad, digamos, de hacer una verdadera medición, pues ha sido más difícil los estudios, pero conozco que varias universidades en el país están ya generando resultados y evidencia que muestra el impacto en los niños. Particularmente, creo que a partir de nuestros resultados no lo podemos ver, pero podemos ver el impacto en los cuidadores. Por ejemplo, cuando uno analiza el clúster de personas, sobre todo mujeres que trabajan en el hogar, que tienen hijos pequeños, que además están a cargo del cuidado y cómo en estas personas hay altísimos niveles de estrés y de ansiedad, es claro inferir el impacto que esto puede tener en los niños, cuya salud mental va a estar muy afectada por el hecho de no estar en colegios, de no socializar, pero además de estar en ambientes del hogar que están viéndose muy afectados por estos niveles de estrés, por esta incertidumbre y además por el miedo de salir de la casa. Tercera pregunta. ¿Qué prácticas ayudan a tener una buena salud mental en adultos mayores? Bueno, aquí es muy importante, nosotros no medimos prácticas para promover salud mental, pero nosotros sí encontramos que los adultos mayores son los que refieren mayores impactos positivos en la salud mental, mayores niveles de esperanza, mayores niveles de tranquilidad y mayores niveles como de agradecimiento de lo que sí pueden tener en este momento. ¿Qué es importante con los adultos mayores? El tema de la socialización es importante, el tema. Creo que un tema que es muy importante y lo empezamos a ver es cómo muchos adultos mayores que tienen enfermedades crónicas han dejado de asistir al control a sus instituciones de salud por miedo a infectarse. Entonces, el seguimiento muy cercano de las condiciones de salud de los adultos mayores es importante, pero no descuidar lo emocional. Estar pendiente de nuestros familiares adultos mayores a través de tecnologías, a través de llamadas telefónicas si no tienen acceso a la tecnología. Es muy importante para todos, pero particularmente para los adultos mayores, para poder, digamos, tener cierta estabilidad emocional en una época de tanto cambio y de tanta incertidumbre. ¿Por qué son las mujeres las que más se afectaron en salud mental con la pandemia? ¿Por qué las mujeres? Es la pregunta. Sí, señora. ¿Por qué son las mujeres las que más se afectaron en salud mental con la pandemia?
Bueno, el estudio, al ser una medición transversal cuantitativa, no arroja explicaciones contundentes, pero lo que sí vemos es que las mujeres han asumido más roles simultáneos y eso podría estar relacionado con mayores niveles de afectación en salud mental. En este momento en que fue hecha la medición a 2 meses, es importante tener en cuenta que muchas de las personas iniciaron teletrabajo, tal vez con condiciones de conectividad y de espacio no tan favorables, pero además si eran madres y tienen no solamente un hijo, sino varios, tuvieron que poder proveer acceso a la educación en el hogar, con todo lo que esto puede implicar en términos de dinámicas de los hogares. Estar, digamos, intentando responder al trabajo, intentando acompañar a los hijos, lidiar emocionalmente con esto, pero además encargarse del almuerzo, del hogar, de las tareas, que son roles que fundamentalmente siguen asumiendo más las mujeres que los hombres. Esa podría ser una de las posibles explicaciones. ¿Qué impacto puede tener este estudio para mejorar la cultura de la población? No escuché qué impacto puede tener, ¿para qué, perdón? ¿Qué impacto puede tener este estudio para mejorar la cultura de la población? Bueno, esa es una de las discusiones que hemos tenido en diferentes instancias. ¿Me estás escuchando? Sí, señora, la escuchamos. Sí, doctora. Es una de las discusiones que hemos tenido en diferentes instancias, cómo poder, por ejemplo, usar esta información para entender que las actitudes de las personas son importantes, que lo que yo piense, si yo estoy de acuerdo o no con las medidas de prevención, si yo estoy de acuerdo o no con el cuidado de la salud, si la salud es un valor para mí, cómo eso va a repercutir directamente en mis comportamientos, máxime en una situación como esta que está absolutamente ligada a los comportamientos de las personas. Entonces, en términos de cultura ciudadana, lo que nos va a mostrar es que es importante enfocarnos en cómo las personas se representan este tipo de situaciones, cómo las valoran y qué hacen con esa información y poder encaminar la promoción de la salud también a aspectos sociales y culturales que están fuertemente relacionados con cómo yo me comporto frente a una situación como esta. Nos llegan otros mensajes como el de Eduardo Cruz Fernández. Conclusiones muy importantes y verificadas que pueden marcar una ruta de trabajo en las IPS, menciona él. Marcela Ramírez pregunta: hola, buenas tardes, me interesa este estudio, ¿cómo podría hacer para adquirirlo completo? Bueno, me pueden escribir un correo a mtvarela@javerianacali.edu.co, pero también pueden encontrar un link al informe final y a una infografía que está como articulado al boletín epidemiológico 148 de la Secretaría de Salud. Aquí tuvimos la posibilidad de hacer una nota corta con un código QR que lleva el enlace donde está el informe final y la infografía. Muchísimas gracias, doctora María Teresa Varela Arévalo, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Muchas gracias a ustedes.